Ya vamos a empezar. El cuaderno. No sé ni qué hablar. No sé, sí sé qué hablar. Ya. La vaina es que no sé cómo empezar, como siempre. Dale, eso así mismo. Buenas tardes, noches, días. No sé a qué hora están viendo esto, señores, señoras, bebés. Esto es Cuando Hablamos Todo Fluye y Cuadernito, porque hoy volvemos al yo conmigo. Así se llaman estas partes cuando hablo yo sola. Héctor, llevas el tiempo. Sí, 26 segundos. Yo espero que esto sea media hora, señores, porque yo me extiendo o no me extiendo y a veces sé que hablar y que no hablar. Pero aquí en Cuando Hablamos Todo Fluye, hoy en el episodio número 8, vamos a hablar de algo que yo creo que caemos todos caemos en esto. Y el título de este episodio es Siempre hay dos versiones de la historia. ¿Y por qué hay dos versiones de la historia? Y esto también, ahorita van a pensar una cosa, pero cuando yo empiece a hablar se van a dar cuenta que es algo totalmente diferente a lo que ustedes están pensando. ¿Y por qué sé lo que piensan? Porque así pensamos todos, señores. Hay dos lados de la historia, dos versiones. Y eso es la víctima y el responsable. Entonces, lo que podemos estar pensando en este momento que la víctima y el responsable es que cada uno en la historia juega un papel. Pero no, señores. Entre víctima y responsable, usted escoge quién ser y escoge cómo quiere que los demás vean quién fue usted en esa historia. Entonces, como yo siempre traigo los facts aquí, definición de víctima según el diccionario. Persona sacrificada o destinada al sacrificio. Significado número 2, persona que se expone u ofrece a un grave riesgo en obsequio a otra. O sea, estas dos definiciones no tienen nada que ver con lo que es víctima. Señores, yo no quiero ser sacrificada y yo no quiero exponerme u ofrecerme a otra persona en riesgo. Entonces, eso de mi vocabulario como víctima está out. ¿Y qué es responsable? Aquí yo puse 3 definiciones porque hay 2 definiciones de diccionario y una definición que es la humanamente posible en nuestra cabeza y es lo que cabe dentro del responsable de lo que vamos a hablar hoy aquí. Obligado a responder de algo o por alguien, eso es ser responsable. La 2 es dicho de una persona que pone cuidado y atención en lo que hace o decide. Eso va con lo que vamos a hablar hoy. Y la 3, la capacidad del individuo de actuar de manera correcta o de acuerdo a lo esperado, porque no hay nada correcto e incorrecto, o sea, es según lo que usted piense que está bien o está mal para usted. Y comprometerse con propósitos conjuntos. Entonces, si vemos esto desde la perspectiva de una persona víctima y responsable dentro de una historia, para mí una persona víctima es aquella que siempre le echa la culpa o dice que la culpa es de los demás y no se responsabiliza por qué cosas pasaron dentro de esa historia que usted hizo que no parece que usted sea víctima o que la otra sea víctima, sino que usted se está haciendo responsable de que esta historia no terminó bien ni mal, o terminó bien o terminó mal por lo que usted hizo dentro de ella. Sucede que dentro de una historia que nosotros mismos vivimos y luego nosotros nos contamos después de qué pasa, podemos ser responsables o podemos ser víctimas. ¿Cómo es esto? Para mí hay algo que es como un comentario en donde yo digo, quiero que los demás me vean como que yo soy la víctima de esta historia porque pobrecita de mí, a mí me hicieron, todo fue, lo hice yo bien y la otra persona hizo todo mal. Y quiero que los demás me vean como, ay, pobrecita, o me den la razón. Yo quiero tener la razón que dentro de esta historia yo soy la persona buena y la otra persona es la mala. Esta parte es ser una víctima de la historia y la víctima está siendo tú mismo y no dentro de una persona que esté consciente y que esté viendo desde tu punto de vista lo que pasó dentro de esa historia y tú empieces a hacerte el pobrecito. Si esa persona es consciente y está viendo, no solamente de tu lado, sino siendo empática también con la otra persona, tal vez no te va a decir pobrecito, sino que te va a decir, pero coño, tú pudiste haber hecho esto, ¿por qué no hiciste esto o por qué hiciste lo otro? En vez de darte la razón. Y tal vez tú, por querer tener razón, te pones brava con esa persona porque
tú quieres ser la víctima, pobrecita, porque para ti eso está bien. Y si tú quieres estar ahí, pues no está mal. Cosas que debes preguntarte cuando quieres contar una historia en donde tú crees que fuiste la víctima y no responsable de lo que pasó. ¿Qué hiciste tú dentro de esa historia para que lo que sucedió sucediera de la manera que sucedió? Ajá, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque hay muchas veces en que nosotros hacemos cosas inconscientemente, dentro de relaciones, dentro de el trabajo, dentro de cualquier situación que tengamos nosotros como seres humanos, en donde la respuesta del otro fue esa por la manera en que nosotros reaccionamos. Sí, nosotros podemos decir que cada acción tiene una reacción, pero si tú eres consciente y eres una persona responsable, sabes de qué manera vas a accionar para que la otra persona también pueda verse responsable de lo que está sucediendo y llegar a un acuerdo. Porque dentro de las relaciones, para mí, hacer acuerdos y peticiones de cosas que están pasando es poder poner esa relación dentro de un lugar en donde yo sienta que los dos estamos siendo un equipo y ganando y ganando. Esto no es solamente con los matrimonios, con las parejas como novios, esto es con los hermanos, con los amigos, con los jefes, con los compañeros de trabajo, con todo el mundo. Y en toda historia hay dos versiones. Y no es la versión tuya y la mía, es la versión que tú te cuentas de si eres víctima o responsable y cómo la cuentas a los demás. Otra cosa que te puede ayudar, y esto lo estoy diciendo desde mi experiencia y desde cosas que me han podido pasar a mí en algún momento, cómo te cuentas la historia desde tu responsabilidad. Cómo tú puedes analizar después de que pasó algo, cómo fuiste tú dentro de esa historia responsable de lo que pasó. No responsabilizando a la otra persona, porque la otra persona y tú tienen dos puntos de vista totalmente diferentes. Pero ¿qué hiciste para no llegar a una pelea, para tener acuerdos, para que no fuera un final triste, sino un final satisfactorio para ti y para la otra persona? Ahí es donde yo digo, ok, lo que pasa es que, ejemplo, con mi hijo, y no digamos que esto es cierto, puede pasar, puede no pasar, pero es un ejemplo general. Cuando mi hijo deja los juguetes tirados, yo en vez de pedirle amablemente, recoge los juguetes y enseñarle por qué hay que recoger los juguetes, para tener un orden, para que la casa se vea limpia, porque cuando uno termina de hacer algo, uno recoge para tener un orden dentro del hogar, darle la explicación. No, yo le grito y yo quiero creer y pensar que es que él sabe, un niño de 3 años, 4 años, 5 años, sabe cuál es la responsabilidad de recoger juguetes. Señores, este es un niño que tiene 5 años en el mundo y no sabe ni siquiera limpiarse la nalga. Entonces usted quiere que él sepa porque usted quiere que recoja los juguetes. Entonces, ¿cómo me estoy contando yo la historia? Desde la responsabilidad. Ok, mi hijo no recogió los juguetes, se lo dije 3 veces, pero esas 3 veces nunca le dije por qué tenía que recoger los juguetes. O el niño ya tiene 5 años y él tiene que saber, pero es que cuando tenía 1, 2 y 3 años tampoco le explicaste nunca. Entonces, desde mi responsabilidad, digo, esta historia también, en parte, yo soy culpa porque no le expliqué al niño lo que tenía que hacer antes. Se lo estoy explicando ahora y tengo que darle un tiempo prudente para que él entienda, para que comprenda, para que su cabeza analice por qué debe recoger los juguetes. Eso es una parte en cómo tú puedes contarte la historia desde un lado responsable. Y aquí yo les voy diciendo cositas y les voy dando ejemplos porque yo siento que esa es como mi manera de yo entenderme lo que les estoy diciendo y ponerle ejemplos a ustedes para que puedan comprender las preguntas que te debes hacer para saber si vas a ser víctima o vas a ser responsable dentro de esa historia. Otra cosa, ¿qué no diste tú? Y aquí vamos a hablar de las relaciones. ¿Qué no diste tú y que tu esposo te fue infiel? Hay muchas cosas, pues eso vayan pensándolo ustedes, porque acá me están haciendo una seña y yo no voy a decir eso, lo siento. Pero allí es donde tú te tienes que preguntar, ok, mi esposo me fue infiel, ¿qué hice yo o qué no hice yo? Está bien, dentro de todo hay una responsabilidad que esa persona lleva, porque tú decides si quieres ser fiel o vas a ser infiel. Pero tú como pareja también tienes que ver por qué está sucediendo eso. Y no es solamente pelearse con la persona y, tú me fuiste infiel y esto y lo otro. Lleguen a acuerdo, hagan peticiones, vean por qué. Si quieren separarse me parece perfecto. Pero si tú crees que se puede arreglar la relación, se arregla.
Otra cosa es, ¿qué no di yo en la relación con mi mamá? Mi mamá me reclama todo el tiempo que es que yo no voy a verla. Mi mamá me reclama todo el tiempo que es que yo no quiero ir a comer con ella. Mi mamá me reclama que es que no la escucho. Entonces, ¿qué no diste tú en esa relación que tu mamá te está reclamando todas estas cosas? Sí, no la voy a ver 1 o 2 veces a la semana. Tú puedes ir a preguntarle a mamá, mamá, ¿cuántas veces quieres que te venga a visitar todos los días? Bueno, le explicas, yo no puedo venir todos los días responsablemente, voy a venir a verte 3 veces a la semana y comemos una de ellas, un almuerzo, una cena, un desayuno. Eso es lo que voy a hacer por ti para que no sientas que yo no te... Pero llegar a un acuerdo con esa persona y no quejarte todo el tiempo. Es que mi mamá se queja mucho. Es que, ¿qué es lo que no estás haciendo tú? ¿Qué no estás poniendo tú? Tal vez tu mamá solamente quiere que la escuches. Tal vez ni siquiera quiere que la vayas a ver. Lo que quiere es que agarres el teléfono, le escribas, mamá, ¿cómo estás? Y le respondas, saber que estás ahí pendiente de ella. Entonces, ¿de qué manera me hago responsable dentro de la conversación que tiene mi mamá de tú no me quieres, tú no vienes a verme, tú no haces esto conmigo? Lo que haces es preguntarte qué no estás dando tú o qué puedo dar yo para que esta relación yo no me vea como la víctima diciendo es que mi mamá siempre, sino es que yo le estoy dando a mi mamá esto y yo voy a hacer que ella lo vea. Es siendo, no haciendo. ¿Qué aprendes de la situación? Esa es otra parte en donde nosotros nos tiramos, y digo nosotros porque en algún momento yo pude haber estado ahí, en la víctima total. Voy a poner un ejemplo, cuando te sacan de un trabajo. A mí me sacaron porque yo era esto, yo hice esto, yo dije esto, y esto y lo otro. Ok, está bien, pero analiza qué puedes aprender tú de esta situación en donde responsablemente pudiste haber hecho algo que no estaba dentro de los lineamientos de la empresa y la empresa entonces dijo, ok, no quieres seguir nuestras reglas, esta no es tu empresa, esta no es tu casa, este es el lugar donde tú tienes que seguir mis reglas, entonces, por no seguirlas, te vas. Entonces, responsablemente, cuando tú cuentes tu historia, no vas a contar tu historia desde, ay, pobrecita yo, me votaron, pero bueno, me pagaron lo que me tenían que pagar, sino vas a ser, ok, soy responsable que durante este tiempo no hice las cosas de la manera que ellos veían correcta, porque yo dentro de mí tenía otro tipo de lineamientos correctos, no me ajusté a lo que la empresa quería y como no me ajusté, pues me sacaron. ¿Qué aprendí de esto? Aprendí que yo tengo que estudiar los lineamientos, tengo que hablar, tengo que escuchar qué está pasando dentro de la empresa, seguir los lineamientos y si no me gusta, ya ustedes saben qué hacer, señores, busquen otro trabajo. Si no te gusta cuánto pagan, si no te gusta cómo te tratan, si no te gusta tu jefe y tú no quieres hacer nada por arreglar las relaciones dentro de tu trabajo, no te atreves a pedir un aumento de salario, pero sí te atreves a ir a otra empresa y decir cuánto quieres ganar, entonces usted sabe, arregle su LinkedIn, arregle su currículum y vaya mandándolo a otras empresas, pero no se queje en donde está en este momento, porque eso es ser víctima. Entonces, responsablemente, si a mí no me gusta algo, yo voy por lo que sí me gusta. Y si no lo quiero dentro de este lugar, agradezco, porque donde estoy en este momento es lo que yo estoy siendo, es lo que yo estoy haciendo, es lo que yo estoy pensando. Si yo quiero pasar a otro nivel, entonces yo voy a pensar de otra manera y me voy, pero voy a agradecer esto, porque esto que está aquí es lo que estoy haciendo y lo que me está dando para comer, para tener la casa, para tener el carro. Entonces, con agradecimiento, yo me voy del lugar. Eso es ser responsable dentro de una historia. No es la responsabilidad de la empresa y mi responsabilidad o la víctima de la empresa y el victimario de la empresa y yo la víctima. No. Es quién está siendo tú dentro de esa relación. Esas dos historias que te estás contando tú no son las historias que los demás están viendo porque eso lo ves tú solamente. Otra cosa, ¿cómo soy ejemplo para que esta situación no se dé? Aquí es donde viene un análisis de lo que está pasando y muchas veces si solamente queremos ver la víctima, no vamos a ver cuál es el ejemplo que necesitamos seguir para que esta situación no siga pasando. Una de las cosas que a mí me funciona muchísimo cuando me estoy sintiendo víctima en alguna historia que yo misma me estoy contando, porque nadie me la está contando, me la cuento yo misma, es hablar. Ejemplo, este podcast se llama Cuando hablamos todo fluye, porque yo siento que cuando uno tiene una conversación
no con uno mismo, sino con otra persona. Y esa otra persona puede darte su punto de vista. Y tú estás abierto a escuchar el punto de vista de las personas, de la otra persona con la que estás conversando. Allí fluye y buscas y encuentras ejemplos de cómo puedo hacer para que esta situación no se dé. Si se dio, pues aprendemos algo. Y si se está dando y queremos que mejore y no queremos quedarnos en esa víctima, sino que voy a tomar responsabilidad de esto, como por ejemplo, me llevo mal con un compañero de trabajo y yo no entiendo por qué este compañero siempre me anda hablando a las espaldas de mí, no sé por qué este compañero cada vez que me mira me está mirando feo. A veces esa es una conversación que tenemos nosotros en nuestra cabeza y no está pasando nada. O nos dejamos llevar por lo que otra persona nos dice, por el chisme, el bochinche, lo que sea. Y no nos estamos dando cuenta que lo que tenemos que hacer es ir a hablar directamente con esa persona y preguntarle, decirle, oye, yo he escuchado rumores de esto, esto y esto que tú dijiste. ¿Tú lo dijiste? Sí, nos da miedo. Pero adivinen, ese miedo nunca se va a ir, ese miedo siempre va a estar ahí. Y tal vez esa persona nunca ha dicho nada y el cizañoso es la otra persona que te está diciendo que esa persona dijo algo. Simplemente porque le gusta el conflicto dentro de la oficina. Y eso pasa muchísimo. Entonces yo responsablemente dentro de esta situación voy y no es confrontar, es hablar con la persona para que la conversación fluya y se puedan llegar a términos y acuerdos. Y sí, la persona te dice, sí, yo dije eso de ti, y tú puedes entonces empezar una conversación sin ponerte bravo porque tú eres el que está yendo a que la situación mejore. Decir, ok, ¿por qué piensas eso de mí? ¿Cuáles son las cosas que te hacen pensar a ti que yo soy así? Tal vez esta persona tenga otro punto de vista tuyo totalmente diferente al que tú piensas que tú le estás dando. Y cuando esta persona te dice, ok, lo que pasa es que me parece que eres una persona arrogante, me parece que eres una persona que habla mucho, me parece que eres una persona con muchas opiniones que a mí no me funcionan, entonces tú tomas esa retroalimentación que te está dando la otra persona y dices, ok, esto es lo que tú piensas de mí, me disculpo, no es lo que yo quiero que tú veas, yo soy una persona de esta y esta manera, pero no es solamente decirle, es serlo, es ir con esa intención de arreglar las cosas. No solamente una confrontación, vamos a arreglar esto para ver quién es más, no, es sinceramente, si tú quieres ir a arreglar la situación, hacerlo, porque de ahí entonces vas a sacar paz, vas a sacar que el ambiente laboral sea mucho mejor y te vas a dar cuenta realmente quiénes son las personas en la oficina en las que, no voy a decir que puedes confiar, sino personas que realmente son la persona que tú estás viendo. No estás creando una etiqueta, no estás creando un pensamiento en tu cabeza que no va con lo que es esta persona realmente. Y muchas veces te das cuenta cuando vas donde esta persona que nada de lo que tú tienes en tu cabeza era. Si no era otra cosa totalmente diferente, tal vez la persona dirá, no, lo que pasa es que al final yo, como no trabajo directamente contigo, no pensé que era necesario que nosotros tuviéramos una amistad. Y bueno, cuando yo te veía era como que, ok, ella trabaja aquí, yo trabajo acá, y ya, no pasa nada. Entonces ahí se van esclareciendo las cosas y ahí es donde tú buscas el ejemplo para que esta situación no se dé. Ir a hablar con la persona es todo. La cuota de responsabilidad que asumo en una situación. Muchas veces cuando queremos ser solo víctimas, nosotros no tenemos responsabilidad de nada de lo que está pasando en la situación. Un ejemplo que puedo poner es, por lo menos mi hijo en la escuela, el tema del cabello, el tema de que tiene que tener un corte de cabello tradicional. ¿Cuál era la cuota de responsabilidad que yo tenía que asumir en esa situación para no ponerme como la víctima? Porque yo siento que yo me hice la víctima en algún momento diciendo como que yo no voy a pagar más plata por hacerle otro corte de cabello, porque el corte de cabello que yo le hice a mi hijo está bien, si a la profesora no le gusta, ese es su problema, si ella no quiere hablar conmigo, ese es su problema. Y luego yo dije, ok, ¿cuál es la responsabilidad que yo tengo dentro de esta historia? Porque me estoy haciendo la víctima. Y esa es la historia que yo me estoy contando. Entonces, la responsabilidad que yo asumí en ese momento fue, ok, la profesora no quiere hablar conmigo, yo tengo que insistir hasta que la profesora quiera hablar conmigo. Yo tengo también que enseñarle a mi hijo
que él también es una persona que puede hablar y puede preguntar y puede decirle a la profesora, ok, profesora, ¿qué es lo que no le gusta de mi corte de cabello? ¿Cómo debe ser mi corte de cabello? O sea, hay otros niños en el salón pedir ejemplos de cuál es el corte de cabello. Responsablemente, ¿qué pasó? Los papás de Fernando Alonso, no yo, mi esposo, fue y le hizo otro corte de cabello, un poco más bajito arriba, para que se adecuara al doble tono que tenía abajo, no irresponsable, nos dimos cuenta que la cuota de responsabilidad dentro de esta historia que nos estábamos contando de nosotros como víctimas era simplemente cortarle el cabello como dice la escuela, porque hay reglas. Si no te gustan las reglas dentro de la escuela, entonces ¿para qué tienes al chiquillo ahí? Cámbialo de escuela a una en donde lo más importante sea el corte de cabello. Entonces, tomar esa cuota de responsabilidad es sumamente importante para no verte como víctima dentro de una historia y que digan, ay, pobrecita ella o él. Esto es lo que a mí me gusta y en estos días lo puse en el chat este que ponen en Instagram, que tú puedes poner cuando lees los chats como una burbujita arriba y la gente te responde. No sé cómo se llama eso, Héctor. Ni idea, me acuerdo, no sé. Estoy malita. Estamos malitos en esa parte. Yo sé cómo se hace y cómo se come, pero no me acuerdo cómo se Eso llama. mismo. Como un estado que hay que... Ajá, es un estado que tú puedes poner cuando entras al chat de Instagram. DM, sí. Exacto, en el DM. Y yo puse allí de quién depende. Y me encantó la cantidad de gente que me respondió, depende de mí. Y no solamente porque, bueno, pues ahorita estamos con un tema del seminario y esa es una pregunta que te hacen muchísimo de quién depende. Y todas las cosas que pasan en tu vida dependen de ti. Esta historia que tú te estás contando depende 100% de ti, de lo que tú diste, de lo que tú hiciste, cómo tú lo afrontaste, cuáles fueron las responsabilidades que tomaste, cuáles fueron las que no tomaste. Y depende de ti poder volver a contar esa historia de una manera responsable. Si lo hiciste como víctima, me parece perfecto, porque no todos tenemos la conciencia de vernos como víctima ante situaciones. Es más, yo puedo llegar a un nivel de conciencia en este momento y se me puede apagar así. Y cuando se me apagó el nivel de conciencia, vuelvo a mi víctima. Pero lo que yo le digo a todo el mundo, todas las mañanas yo me levanto diciendo, esto depende 100% de mí, esto es mi vida. Y lo que yo estoy creando hoy día depende de mí 100%. Y es cosa que yo también le estoy enseñando a mi hijo y que me encanta decirle a quien quiera que venga a contarme algo, cuando tú tienes una historia y tú sientes que esa historia depende de la otra persona y no de ti, estás siendo víctima. Yo creo que esa es la clave de todo cuento, historia, experiencia que tú te estás creando en este momento. Cuando tú te haces la pregunta, yo creo que es la primera pregunta que te tienes que hacer. Cuando crees que hay una situación mala para ti, como tú, desde tu punto de vista, desde tu perspectiva, y piensas que esto es malo y que la otra persona te está haciendo algo a ti, entonces tú te preguntas, ¿de quién depende? Y creo que ahí es el punto clave en donde te das cuenta si estás siendo víctima o responsable de la situación. Otra de las cosas también es como que, ok, si depende de mí y esta situación yo la estoy viendo como víctima, ¿cómo voy a transformar esa conversación? Y ahora voy a verlo desde el punto de vista en donde yo me estoy responsabilizando a que esto, a que esto dependa 100% de mí y se corrija. Y o sea, no quiero decir que es muy difícil, pero sí hay un punto en el que si la otra persona quiere ser la víctima y no se quiere responsabilizar dentro de la situación, tampoco te vas a pelear con ella y vas a hacer como que, es que tú estás siendo la víctima y yo tengo la razón. No, señores, porque ahí también hay un punto de inflexión, de quiebre y en donde puedes llegar a quebrar una relación totalmente si quieres ir de frente. O sea, hay que escuchar a la otra persona también, ver su parte, exponer tu punto y no creer que con tu punto de vista vas a fracturar a esa persona o la vas a quebrar o vas a hacer que se ponga brava, porque esa es otra parte importante. Cuando tú piensas que un comentario tuyo, que algún tema que tú vayas a tocar
sensitivo con la otra persona sobre la situación que están viviendo, en donde tú crees que ya no eres la víctima, sino que también estás siendo responsable y quieres que la otra persona también lo vea desde ese punto de vista, si tú piensas que tú con un comentario puedes dañar a alguien, ve para atrás de vuelta y mira que estás haciéndolo desde tu ego. Porque cuando hablamos de ego, es lo que yo estoy creyendo que puedo ir a hacerle a otra persona. Y la pregunta es, ¿quién te crees tú como para poder dañar, quebrar, fracturar, hacer que una persona se ponga brava con tu punto de vista o con tu actuar? Cuando nosotros manejamos ese pensamiento, ahí es donde el ego está pegando durísimo. Es como cuando yo voy y digo, bueno, es que yo no le voy a decir esto a mi mamá porque la man se va a cabrear. No, señores, si tú piensas que tu mamá se va a cabrear contigo por algo que vas a decir, sí, ajá, echa para atrás y no lo digas de la manera que lo ibas a decir porque ahí va a hablar tu ego. Entonces ve y búscalo desde el amor, búscalo desde esa persona que ama a su mamá, desde esa persona que busca el bien para su mamá, desde la persona que puede hacer cosas buenas para su mamá y díselo desde ahí. No vayas con ese pensamiento de que yo se lo voy a decir que si se pone brava, que se ponga brava. No, señores, porque cuando tú vas pensando en que, ay, si se pone brava, ¿qué me importa? Está hablando tu ego, porque tu ego es el que lastima, tu ego es el que fractura, tu ego es lo que hace que te veas víctima. Ahí no te ves responsable, te ves víctima. Y vamos terminando, señores, porque sí, llegamos a los 26 minutos. Y Héctor se agarra la cara porque, ajá. ¿Quién fui yo en esa relación? Parte de la responsabilidad es quién fuiste tú como persona y diste en el punto para hacerte responsable de lo que está pasando. ¿Quién estoy siendo en este momento? Ya esto es presente. Ok, si ya me responsabilicé, ya no soy la víctima, ahora, ¿quién voy a ser? ¿Quién estoy siendo con esta persona para reparar esta relación? Y creo que lo último es saber cuando tú ya no te puedes ver como responsable, no te quieres hacer responsable de esta situación, vas a decir como que, ¿por qué quiero ser yo la víctima? Y no me veo como responsable. Ahí dentro hay algo que ir más profundo y tocar algo dentro de ti que te molesta muchísimo, que no quieres afrontar, que no le quieres decir a la otra persona porque tu ego te está diciendo que si se lo dices va a dañar la relación. Ahí es donde tienes que empezar a ver por qué yo quiero ser la víctima, por qué quiero ver que todo el mundo, por qué quiero comentar que la otra persona fue, qué bonito, habla de esto, pero no dice lo otro. Fuiste tú a preguntarle a esa otra persona por qué no fue X o Y persona contigo. Pudiste ser responsable y decirle, es que tú a mí también me lastimaste con tu actuar y quiero saber por qué lo hiciste. Porque yo hice esto, esto y esto otro contigo porque tú me estabas haciendo esto, esto y yo lo veía mal en ese momento. Ahora no lo estoy viendo así, pero ahora quiero ver por qué tú me lo estabas haciendo a mí. Y buscar dentro de esa relación cómo repararla. Si no se quieren volver a ver, no se vuelvan a ver. Si la relación es porque tienen hijos y tienen que verse porque tienen hijos, sean responsablemente los dos y lleguen a acuerdo. ¿Me queda un minuto? 2 minutos. 2 minutos, ok. Sí, porque dijiste los dos. Me gusta que dijiste los dos. Sí. Señores, esto es siempre hay dos versiones de la historia. Y la reflexión que quiero dejar en estos últimos 2 minutos es que no es la historia que tú te cuentas y la que cuenta la otra persona. Esa no es la razón de este podcast, de este episodio número 8. La razón de este episodio es para que puedas hacer una reflexión y saber que dentro de esa historia las dos versiones te las estás contando tú misma o mismo, tú mismo. Y cuando tú ves que estás siendo víctima, preguntarte por qué lo quieres ser. Y cambiar esa conversación y volverte responsable. Y las dos historias dentro de esta historia, las dos versiones dentro de esta historia, perdón, es quién quieres ser tú dentro de la historia, la víctima o el responsable. Y saber cómo hacer que la otra persona también pueda ver la responsabilidad, porque depende de ti tomar la responsabilidad y que la otra persona también pueda ver tu responsabilidad, la de ella, lleguemos a un consenso, a un acuerdo, hagamos peticiones y sigamos nuestra vida. Así que, señores, esto fue Cuando Hablamos Todo Fluye. Gracias por estar aquí. Los amo.